esencia del ser humano que fue Chávez, es necesario asumirlo como producto del contexto familiar, histórico, cultural y geográfico en que se desenvolvió, así como el contexto político, económico y social que a nivel regional, nacional e internacional imperaba en la época. Sirve de introducción esa aseveración, ¿verdad? Es decir, el llamado a que nosotros, para profundizar, además de lo que vamos a ir conversando, no perdamos de vista lo que estaba sucediendo en Sabaneta de Barinas, en el propio Barinas, en Venezuela y en el mundo, en julio de 1954, cuando nació el comandante Chávez, aquel 28 de julio. Es importante, no lo vamos a decir aquí ahora, pero el llamado es a que ustedes investiguen, busquen, se ubiquen en la época, en el contexto que se estaba viviendo. Adelante. El entorno familiar, bien conocido, los padres, Hugo de los Reyes y Rosa Elena. ¿Saben que pocos saben que mamá se llama Rosa? Rosa Elena, que también es Rosa, porque desde niña se acostumbraron a decirle Elena. Pero ella es Rosa Elena Frías, y bueno, la abuela Rosa Inés y los 5 hermanos del comandante Chávez. Y es bueno decir allí que, como lo mencionó el propio Chávez, la abuela fue una de las personas que más nos inculcó esos fuertes valores humanos como la solidaridad, la ayuda mutua, la honestidad, la justicia. No es que los padres no hayan logrado también una buena influencia en nosotros y específicamente en el comandante Chávez, sino que Hugo y yo generalmente consideramos que la influencia de la abuela fue de alguna manera más fuerte porque él y yo nos criamos con ella. Aunque la casa de los padres siempre estuvo muy cerca y siempre la relación excelente con los padres, con los demás hermanos, pero la integración, la unión con la abuela fue realmente máxima, ¿no? Sin olvidar lo que significó también el hecho de que papá y mamá, sobre todo papá en estos primeros años, siempre muy cerca, pero además educador. Eso sirvió para fortalecer en todos nosotros, y fundamentalmente en el comandante Chávez, fortalecer el amor a los libros, el amor al estudio, a la investigación, a la búsqueda. Dentro de ese entorno familiar que fue llevando al comandante Chávez a fortalecer de alguna manera ese deseo por conocer la historia patria, en esos inicios, sobre la base de quiénes fueron los abuelos que no conocimos físicamente, de los que tuvimos información en estos primeros años por la vía del entorno familiar, de los propios padres, de las abuelas, que las conocimos, así como la mamá Rosa, conocimos a la abuela materna, incluso a la bisabuela materna, y oíamos nosotros de niños, sobre todo los cuentos sobre Maizal, los relatos sobre Maizal, la mayoría tergiversados, porque como sucedió, como buena parte de nuestra historia patria desde los inicios hasta la Cuarta República, nuestra historia era tergiversada, porque a la oligarquía, a los que tenían el poder político en sus manos, no les interesaba que se conociese la historia como realmente sucedió, la manipulación de siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué oíamos nosotros de niños? Que el abuelo Maizal había sido un asesino, un ladrón de caminos, y que era un tipo, como se dice en el lenguaje criollo, tan maluco, para no decir otra expresión, que era así como si una de sus preferencias fuese
no solamente asesinar a la gente, sino que después que los asesinaban, los decapitaban y colgaban las cabezas en el lanca en la silla del caballo. Todos esos cuentos los veíamos nosotros de niños. Y en algunos momentos, seguro que ustedes lo oyeron del propio comandante, ¿no? Que es cierto, cuando uno de niño sentía hasta cierto temor y de alguna manera hasta vergüenza de ser descendiente de un asesino, ¿no? Pero precisamente eso era lo que perseguían los que tergiversaron la historia. No solamente meterle miedo a unos niños, al pueblo en general, ¿verdad? Que la población no asumiese que un hombre como Pedro Pérez Delgado, Maizanta, fue un luchador en contra de la dictadura del momento, de la dictadura de Gómez, que fue un guerrillero, pero un guerrillero con ideas muy claras sobre lo que estaba haciendo y en lo que estaba participando, que fue un luchador por la libertad de la patria, siguiendo el mismo proyecto de Bolívar, en ese caso concreto, contra la dictadura de Gómez. Y el otro abuelo, menos conocido, incluso poco se hablaba de ese abuelo en nuestra niñez, y lo que conocemos ahora forma parte de lo que investigamos, lo que investigó el comandante directamente ya adulto, y seguramente será a lo mejor tema de otras ponencias en otros módulos, ¿verdad? Pero bueno, sí podemos decir ahora que ese abuelo oriundo de Portuguesa hizo su familia en Guanarito, después que dejó a la abuela Mamá Rosa con el carajito Hugo de los Reyes. Él se fue, la abuela se quedó sola con Hugo de los Reyes, y seguramente por eso a ella no le gustaba mucho hablar de eso, de esa situación. Y allá en Guanarito se casó y tenemos unos descendientes allá, desde hace varios años para acá, muy buena relación. Después del 4 de febrero, sobre todo, que comenzó a salir familia que no conocíamos. Y cuando estos familiares comenzaron a oír desde el 4 de febrero y los siguientes días, siguientes semanas, sobre el comandante Chávez, ellos que tampoco tenían mucha información, pero comenzaron a atar cabos de la poca información que tenían y llegaron a la conclusión, estos de Guanarito, que efectivamente teníamos una raíz común. Algo parecido sucedió con los hijos de Rafael Infante, que es el abuelo por parte de Maizanta. Maizanta es el bisabuelo, uno de los hijos de Maizanta, el padre de nuestra madre Elena. Y ese abuelo también se fue de Sabaneta y dejó a la abuela Benita con dos niñas. Hizo familia en Barquisimeto y allá tuvo 4 hijos, con 2 hembras y 2 varones. Nosotros no teníamos información para nada de eso. Mamá sabía, pero no nos decía. Después del 4 de febrero, ellos también ataron cabos. Parece que ellos tenían más información y fácilmente se dieron cuenta que el comandante Chávez era su sobrino, y se aparecieron aquí en la casa nuestra de la Rodríguez Domínguez buscando a su hermana Elena, la madre del comandante Chávez, unas 4 o 5 semanas después del 4 de febrero. Ellos después nos contaban que, bueno, sacaron todas las conclusiones que tenían que sacar y decidieron, se pusieron de acuerdo. Incluso una de ellas vive en Caracas y los otros 3 sí viven en Barquisimeto todavía. Llamaron a la hermana de Caracas, se reunieron en Barquisimeto y decidieron venirse
a buscar a su hermano. Y ahí llegaron. Y bueno, desde ese momento tenemos excelentes relaciones también con los tíos de Barquisimeto, le decimos. Hijos de un hijo de Maizanta, pues, que se llamaba Rafael Infante, nuestro abuelo materno. José Rafael Saavedra, el abuelo llanero. Tenemos el compromiso de ir a visitar su tumba en Guanarito, porque realmente, bueno, parte de la coyuntura y seguramente producto de los mismos alejamientos de tantos años, que hemos querido hacer cortas las distancias físicas y sentimentales, pero nunca es fácil, ¿verdad? Y todo lo que hemos vivido, Hugo, por ejemplo, siempre quiso ir hasta allá y bueno, físicamente no pudo, no le dio tiempo. Bueno, ahora tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Y sí tenemos una relación no muy cercana, pero sí podemos decir que es una buena relación con los familiares de esta rama, ¿no? Pero allí están, como dice, para comprender las raíces, la causa de sus antepasados. De niño, el comandante Chávez comenzó por interesarse sobre todo quién era Maizanta. Sería verdad que era un asesino. Y él, con esa capacidad investigativa que se le desarrolló desde niño, comenzó a indagar más que cualquiera de nosotros sobre esa realidad, y la información veraz la obtuvo él y la obtuvimos nosotros realmente ya en la época del bachillerato aquí en Barinas. Entonces eso le corresponde detallarlo más a Nelson, ¿no? Y si necesita algún apoyo, después yo les echo los cuentos también. Pero bueno, y en la escuela de Sabaneta él también lo contaba, influenciado por la maestra que hemos conocido todos por aquí, ¿verdad? Gilda Crespo. Motivado por Gilda, él decía que más que todo por los ojos azules. Eso es parte del buen humor de Chávez. Realmente, y seguramente que además de eso, el tener una maestra muy joven, pero que le motivaba a Hugo y a los niños que estuvieron bajo su dirección en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que los motivaba a averiguar sobre Bolívar, sobre Zamora, sobre todo sobre Zamora, decía el propio comandante, porque en la pared que le quedaba a ellos al frente, donde estaba el pizarrón, arriba del pizarrón había un retrato de Zamora, con el famoso perfil de Zamora, ¿verdad? El comandante, el general Cara de Cuchillo. Entonces allí nos contaba y nos sigue contando el propio comandante. Se puede decir que se iniciaron pues sus deseos de investigar, de profundizar en el conocimiento, en las luchas que libraron estos compatriotas héroes nuestros, desde el padre libertador, pasando por Zamora hasta Maizanta, podríamos decir, sin menospreciar a otros. Los lugares que marcaron la vida del comandante en Sabaneta, el patio de la abuela, donde nos criamos, donde jugamos, colaboramos con la abuela en mantener ese patio productivo, bien productivo. Las matas de lechosa para hacer las arañas, y luego, además de las lechosas y las arañas, las naranjas, una gran cantidad de frutas que había allí en ese patio: mandarinas, tamarindos, mangos, ciruelas, semerucas, etcétera, etcétera. Plátano también tenía la abuela. 3, 4 matas, pero había plátano, y de ahí comíamos. 3 maticas de topocho, pero de ahí comíamos topocho. 4 o 5 matas de piña, pero de ahí comíamos piña.
y alcanzaba incluso para vender. Allí en el pueblo había una heladería, que nosotros le decíamos la barquillería, porque los helados que hacían era pura barquilla, la de conito, ¿no? Barquilla de cono, era el único helado que había. Era una familia italiana y ellos mismos preparaban la mezcla, ¿no? del helado, de diferentes sabores, y las frutas se las vendíamos nosotros. Bueno, no todas, pero algunas de las frutas que se producían en el patio de la abuela, nosotros las vendíamos en esa barquillería, en esa heladería de Sabaneta. Las que no consumíamos, las vendíamos. Lechosas, naranjas, cangures, mandarinas, sobre todo las que el señor italiano usaba para hacer su helado. Y bueno, seguro que, y él mismo también lo decía, esa experiencia en la calle vendiendo las arañas, ese contacto con la gente más que cualquiera de nosotros, porque yo también lo he dicho en otras oportunidades, la abuela mandaba más a Hugo a la calle a vender las arañas porque era mejor vendedor. El arañero era Hugo. Bueno, porque tenía la vivacidad, la facilidad para comunicarse con la gente, para ofrecerle el dulce y le compraban. Seguramente les parecía el niño atrevido, gracioso, ¿verdad? Entonces esa experiencia, él mismo lo dijo en varias oportunidades, le ayudó a tener confianza en la relación con las personas, a desarrollar sin duda la inteligencia, a pensar, se daba cuenta de lo que sucedía. Ahí cuando iba, por ejemplo, él lo decía, al bolo. ¿Ustedes saben lo que es el bolo? Ese es el bowling de los pueblos. Lo que después nos trajeron importado como el bowling. En los pueblos hace años se jugaba al bolo. Bueno, imagínense el niño Chávez vendiendo su araña en un bolo. Papá lo sacó de ahí varias veces. Pero bueno, imagínense qué podía oír, ver, etc. Entonces, parte de la experiencia y la formación, para lo que desde el propio bachillerato, para poner otra fecha que va a desarrollar el compañero, ya se sentía el carácter del que después fue el líder. O sea, una formación de carácter, una formación para la comunicación, para estar pendiente de los problemas que puede tener cualquier persona, sea adulta, sea niño, sea niña, porque comenzó allí, podemos decir, el contacto directo con la gente y su problemática. Sacamos nosotros también esta parte que consideramos es bueno tenerla en cuenta, porque además él mismo también la refería, el asumir con el cine mexicano de la época, sobre todo esas viejas películas. Yo recuerdo los actores, ¿no? Varios actores, más que el nombre de una película, porque además fueron cantantes, charros mexicanos, etcétera, como Antonio Tony Aguilar, Pedro Infante, etcétera. Pero vamos a buscar por los nombres de los actores. Búscate ahí a que aparece de Pedro Infante, como 60 películas. Y de Antonio Tony Aguilar, El Santo, que nos encantaban las películas de Santo, el enmascarado de plata. Para nosotros niños, de repente pasaron así sin mucho análisis. Pero Hugo sí las recordaba más que cualquiera de nosotros. Y para él sí fueron una referencia, porque él mismo lo dijo, no lo estamos inventando. Una referencia, y sin duda que con todos esos ingredientes, bueno, pues entonces se fue conformando el inicio del líder que es hoy el comandante Chávez, con la preocupación por la situación social, la investigación hacia la verdadera historia, por qué las guerrillas, por qué los combates, por qué las luchas, etcétera, etcétera. Entonces ahí podemos decir que son como estos tres elementos, como los que
más influyeron en el Chávez niño como parte de su formación. El contacto, la referencia con la abuela, incluso la abuela Rosa Inés fue la que nos enseñó a leer y escribir a nosotros. Nosotros fuimos a primer grado, en aquella época no había maternal, ni kindergarten, ni nada de eso, ni Simoncitos menos, que los Simoncitos son de la Revolución. Íbamos directamente a primer grado, los que íbamos. Nosotros, una de las ventajas, y seguro que influyó también parte de todo ese entorno familiar y educativo en la consolidación del pensamiento de Chávez, de la formación de su personalidad, de su carácter, el estar en una familia de maestros, además de la abuela. Bueno, la abuela fue, sin duda, una gran maestra, la mejor maestra, sin tener ningún título universitario, sin tener más que el título de sexto grado. Pero esa fue, sin duda, la gran maestra. Pero la influencia, por supuesto, de los padres docentes. Tuvimos la ventaja de, al cumplir los 6 años, ingresar a primer grado. De tal manera que ahí está entonces ese esquema que consideramos importante tener en cuenta. El patio de la abuela, lo que significó en esos años ese contacto de Chávez con la gente en la calle, vendiendo las arañas, y la referencia de la Revolución Mexicana que se transmitía a través del cine mexicano de esa época. Ajá, adelante. Y estos lugares que sin duda pues, forman parte de ese mismo entorno, la escuela Villarpino, donde ingresamos desde los 6 años, cada uno. Estudiamos allí toda la primaria, tuvimos excelentes maestros y maestras sin duda. Ahí entra a jugar un papel importante Elinda Crespo, que afortunadamente todavía la tenemos por allí. Tuvimos excelentes maestros, incluyendo a Hugo de los Reyes. Hugo de los Reyes fue maestro primero mío y después de Hugo en 4º grado. Él lo contaba, y yo lo he dicho también, vivimos la misma experiencia. El año escolar más duro que hemos podido vivir en todos nuestros años de formación, porque el viejo Chávez era sumamente exigente, y como él nos dijo en la casa, cuando estaba comenzando el año, a cada uno de nosotros, primero a mí y después a él, con ustedes tengo que ser más exigente para que los demás no piensen que la nota que ustedes tengan en el proceso de evaluación es porque son hijos míos. ¿Y por qué nosotros nos referimos? Yo lo refiero ahora, porque eso sin duda que es una gran enseñanza para la honestidad. Eso forma parte de la honestidad del docente y para cualquier ciudadano o ciudadana, y sobre todo para los revolucionarios y las revolucionarias, diría yo ahora. Y eso lo hemos transmitido nosotros ahora a nuestros hijos, y esperamos que nuestros hijos e hijas a sus hijos e hijas, y así sucesivamente, ¿verdad? La honestidad, la disciplina. Y ese año fue durísimo. Había momentos que nosotros no entendíamos por qué tenía que ser así. Más adelante lo entendimos. En ese mismo momento hubo cosas que no entendíamos. Aunque él, el viejo Chávez, trataba de explicarnos. Nos decía, pero bueno, un niño de 8 o 9 años no entendíamos muy bien qué era lo que pasaba. Pero la exigencia era extrema, realmente. Por ejemplo, mi propia vivencia, pero sé que fue la misma de Hugo, muy parecida. Uno de los métodos que usaba papá, y seguro que tenían todos los maestros y maestras de esa época, la mayoría, que después en un tiempo en la Cuarta República se perdió. Pero yo recuerdo que nosotros teníamos evaluación diaria, o casi diaria, y era un método que ahora llaman, seguramente muy parecido a lo que ahora llaman las preguntas generadoras, que ahí les encanta, y a todos
los pedagogos, y es una experiencia bien importante, ¿no? Las preguntas generadoras. Pero bueno, aquello era un cuestionario de la materia que se iba viendo, que eran maestros integrales también, de la materia que se iba viendo de ciencias naturales, historia de Venezuela, geografía de Venezuela, etc. Un cuestionario. Esa era la manera de ponerlo a uno a estudiar. Pero realmente había muchachos que no contestaban el cuestionario, o lo contestaban y no lo estudiaban. Entonces, era un cuestionario generalmente 20 preguntas. Generalmente, 20 preguntas. Entonces uno en la casa tenía que investigar cosas sencillas, pero bueno, para la edad, adaptadas a la edad, investigar lo que había copiado en clase, el librito que podía tener o que alguien le podía prestar, y responder las preguntas. Y después, al día siguiente, el maestro interrogaba. Y bueno, al azar también. Alirio. Y al azar las preguntas. A la número 6, que dice tal y tal y tal. La número 10, que dice tal. Y ahí estaba todo ligado: ciencias naturales, historia, geografía. Bueno, 2, 3 preguntas para... Bien, siéntate, Alirio. Iris. 2, 3 preguntas. Y eso, por supuesto, tenía su nota. Bueno, cuando le correspondía a dar el muérgano, me preguntaba las 20 preguntas. Bueno, de ahí viene Chávez, Julián Pino, primero hasta sexto grado. Hugo presentó el primer examen final, lo presentó en sexto grado. Todos los años anteriores fue eximido. Ya ahí demostraba su gran inteligencia. Mientras nosotros los demás teníamos que pasar varias horas ahí estudiando, asimilando, preguntando, hacíamos grupos de estudio. Él generalmente contestaba los cuestionarios, estudiaba, no, ya yo empecé todo eso. Y se iba a jugar o a vender las arañas, a ayudar a la abuela. Y nosotros teníamos que dedicar más tiempo para sacar las notas que sacábamos, que nos exigían además. De 18 para arriba, si no era castigo. Él, una inteligencia fenomenal desde esos años. Allí también, por eso que demostraba, pues entonces los maestros le colocaban actividades complementarias que también siguen fortaleciendo ese espíritu de investigador, de participador, etcétera, ¿no? Porque entonces era seleccionado para leer poesías, para dar discursos, aunque de repente el discurso se lo escribía papá, pero entonces él leía su discurso y le agregaba también sus cosas. Era el que llamaban para participar en alguna obra de teatro, buen pintor desde niño también, autodidacta. Él tenía un método para que el tío Marcos, que ya vivía aquí en Barinas, le colaborara, porque él tampoco era de esos niños que andaban pidiendo de una locha, de medio, no. Él se lo ganaba. La abuela también lo enseñó eso, con las arañas. Cuando tú vendes 10 arañas, a locha cada araña, los muchachos saben lo que es una locha. Los muchachos de oro, ¿no saben lo que es una locha? Son 12 céntimos de un bolívar. 12 céntimos y medio de un bolívar. Y era una moneda grande, sí, la locha era una moneda grande, más grande que un bolívar de los que ustedes conocen. Entonces cada araña valía una locha. 12 céntimos y medio de un bolívar. Entonces usted vende 10 arañas, le corresponde una locha de premio. Vende 20 arañas, le corresponden 2 lochas. Medio. 2 lochas era medio. Y así, entonces él nunca pedía. Y desde muy niño comenzó a dibujar, solo, autodidacta, una habilidad nata. Y dibujaba muy bien desde niño. Después aquí estando en el Olerio, estuvo un tiempo en la escuela Cristóbal Rojas. Y
perfeccionó un poco el dibujo. Nunca se dedicó totalmente a eso, pero era muy buen dibujante. Y hasta los últimos días de vida física, antes de la enfermedad fuerte, estuvo dibujando. Le hizo un dibujo que, un momento, por ejemplo, era el cumpleaños número 80 de Fidel, si mal no recuerdo, y él dijo, le voy a regalar a Fidel un cuadro hecho por mí. Así, esas cosas también que él se le ocurrió, unos meses antes. Y entonces agarraba después de las actividades de todo el día, en las madrugadas, se podía pintar. Y pintaba, de repente no le gustaba, y buscaba los ángulos, los claroscuros. Él sabía todo eso. Entonces al tío le encantaba el dibujo. Hubo un momento que él se dio cuenta que al tío le encantaba como él pintaba, como dibujaba. Entonces con eso lo enganchaba. Entonces, mira, tío, lo que hice. Ah, qué bonito y tal. ¿Y los cuadernos? No, ya no tengo cuadernos. Ah, bueno, pues el tío sacaba 2 bolívares, 3 bolívares. A veces un fuerte. ¿Sabes lo que es un fuerte? 5 bolívares. Eran unos bichos así grandes, 5 bolívares. Entonces, con eso le enganchaba al tío. Le hacía los dibujos, el tío los veía, los evaluaba y le daba para que siguiera comprando cuadernos, lápices y otras cosas. De repente alcanzaba después para los suplementos. Cantaba ranchera. Hubo una época que le decíamos, incluso todavía aquí en el liceo, aquí en la Rodríguez Domínguez, le decíamos Antonio Aguilar, porque le encantaban las rancheras de Antonio Aguilar. Y porque Antonio Aguilar grabó muchos corridos, precisamente, después que uno se da cuenta que son corridos, los llamados corridos mexicanos, que generalmente son historias de la Revolución Mexicana, de los luchadores mexicanos, bueno, de los charros mexicanos, el rayo, el gallo guido, etc. Ajá, dale, ya estamos terminando, ya llevamos 1 hora. Ahí está, bueno, más de lo mismo, la revista Tricolor, los suplementos, ya decía, y la enciclopedia que él refirió durante prácticamente toda su vida, cada vez que recordaba que quería hablar de libros, de esos primeros amores por los libros, él siempre, la referencia fundamental, la enciclopedia Chile. El llano, sin duda, un aporte directo como somos los llaneros, ¿verdad? Alegres, cantadores, declamadores, improvisadores, echadores de broma, aunque algunos somos más tímidos que otros, pero tenemos parte de esas características, ¿verdad? Alegre, chistoso, amable, fabulador, comunicativo. Y él también lo refería siempre, y recordemos que con mucha fuerza, para él eso fue muy importante. Y lo fue cuando niño y para siempre. Y sin duda que forma parte de ese liderazgo que se consolidó. Forma parte de esas experiencias, de esas enseñanzas, ¿no? Lo que él vivió en Sabaneta como monaguillo, pero que él refería también las conversaciones con el cura de la época, las preguntas que él le hacía. Entonces, sin duda fue una gran referencia para ese pensamiento cristiano, como él lo asumió, pero crísticamente. Ustedes saben que esa es una expresión que él usaba siempre, crísticamente, que no es el Dios solo de las iglesias, las estatuas, ¿verdad? Las imágenes, sino lo que es la enseñanza de Cristo. Y por eso luego, en estas últimas etapas, ya el líder sólido, consolidado, nos decía, y seguro que aún algunos cristianos, y sobre todo los cristianos con pensamiento de derecha, tiemblan y se les paran los pelos cuando oyen todavía las grabaciones de Chávez, cuando nosotros lo decimos, que yo pienso que debemos seguirlo diciendo, que Cristo, Jesús, el Cristo, fue el primer socialista de la tierra.
Bueno, sí, les decía, Hugo presentó su primer examen final en sexto grado. Ya yo estaba aquí en Barinas, en la casa del tío Marco, ahí fue donde llegamos, en la Rodríguez Domínguez, la primera residencia aquí en Barinas. Y bueno, se vino Hugo también al Liceo Leri, el único liceo público que existía aquí, en Barinas. Muchos de nuestros compañeros se quedaron en el pueblo, de los que estudiaron con nosotros, porque no tenían la posibilidad de venir a la ciudad a estudiar bachillerato, aunque muchos querían, no pudieron hacerlo por las condiciones de la época, ¿no? Parte de las realidades de la Cuarta República de allá de 1960 en adelante. Y bueno, en los años anteriores también, por supuesto. Ahí está la referencia de la Cristóbal Rojas, la escuela de pintura, donde estuvo, y la pasión por el béisbol, que también la traía ya desde Sabaneta, pero entonces aquí, siendo estudiante del Liceo Leri, igual que en primaria, excelente estudiante, excelentes notas. La única materia que le echó vaina fue química. Las demás, excelentes notas, 18, 19 y 20. Con la química, no se sabe por qué, él mismo decía que no sabía por qué, pero con la química casi que no pudo, se le dificultaba. En cambio, física y matemática, en un momento que quería estudiar ingeniería, porque la física y la matemática volaba con eso. Incluso estando en la academia militar, siendo ya teniente, y se comenzaron a presentar los primeros problemas con el movimiento bolivariano revolucionario 200 allí en la Fuerza Armada, sobre todo en el ejército. Comenzaron las primeras delaciones del movimiento, los primeros traidores. Comenzó una persecución que, aunque no tenían pruebas de lo que estaba pasando, comenzaron a presionarlo mucho a él y a otros compañeros. Y una vez que nos vimos aquí en Barinas en unas vacaciones, él me dijo: yo creo que ahí va a ser difícil que se logre algo, demasiada presión, y yo creo que voy a pedir la baja, porque tú no me ayudas a conseguir un cupo para estudiar ingeniería ahí en la UNI. Él contó también en algunos momentos eso, y fue cuando yo realmente le dije: no, tienes que quedarte ahí porque aguanta, a menos que te voten. Si te votan, si te meten preso, bueno, ya veremos qué hacer. Pero mientras tanto, ustedes tienen que quedarse ahí, porque estábamos trabajando con mucha fuerza la línea cívico-militar para poder tener alguna opción de poder. Y bueno, seguramente en módulos posteriores profundizaremos allí. Pero entonces, excelente estudiante en todas las materias y la pasión por el béisbol y la pintura. Esa era su vida. Y una que otra muchacha que le metía el ojo, normal también, normal. Pero esa era su pasión, de estudiar, jugar pelota y pintar. No, sí tenía su noviecito. Acordado solo también. En la pasión por el béisbol, recuerdo que a mí me gustaba el béisbol, pero no como a él. Es más, hubo una época que yo decidí no jugar béisbol y me puse a hacer otras cosas. Él agarraba un bolsito que tenía, a veces salía de clase del Liceo Leri y se iba para el estadio, donde es el estadio de fútbol La Carolina hoy día. Ese era un estadio de béisbol. Ese era el único estadio de béisbol que había. Entonces él se iba de los Leri a la Carolina. Él se venía para clase y tenía un bolsito con los libros y los cuadernos, y un bolsito con un pantaloncito, un mono, una franelita y un guantecito y los spikes, los zapatos de jugar. Al estadio, de ahí salía la nochecita y a la casa.
Entonces, realmente es así como dice allí y como él mismo también lo manifestaba, una pasión como yo pienso que podemos decir ahora, como para todo lo que emprendió, porque era así, o sea, cuando él quería dedicarse a algo, era con pasión, con todo. Y como sabemos, después con esa pasión por el béisbol, se transformó también en un tremendo pelotero. Era pitcher, jugaba primera base y era excelente bateador. Con esas condiciones se fue a la academia militar. Y el béisbol fue el que permitió que lo aceptaran en la academia militar. ¿Y tú, zurdo, qué es lo que juegas tú? No, yo juego béisbol. Ah, bueno, no me decía verdad. Y que se lo llevaron al campo de béisbol. Como andaba. Sin cambiarse, que si un bonito, unos zapatos para jugar béisbol, no, como andaban, unas botas, una cosa ahí. Unas botas de esas guerreras, ¿no? Unas botas guerreras. Así para el campo. Estaban entrenando allá el equipo de la academia. Y que, ajá, pero tú ¿qué posición juegas? No, yo el primero que dijo, yo soy pitcher. Ah, tú eres pitcher. Póntate ahí a ver. Entonces cuando hizo unos primeros lanzamientos, unos bateadores del equipo de la academia, que siempre ha sido muy bueno, tienen buen béisbol y son buenos deportistas. Hizo 3, 4 lanzamientos, ¡plin, plin, plin! Y mandaron la pelota para la pared. Eso es todo lo que tú lanzas, que le dijo el entrenador. Eso es el manager. Eso es todo lo que tú lanzas. No, bueno, vente para acá. Lo pusieron ahí, ¿no? Y el manager todavía entonces le pregunta, pero tú no juegas otra posición. Que le digo, bueno, sí. ¿Qué juegas tú? Primera base. ¿Y qué tal bateas? No, bueno, yo creo que bateo bien. Tengo fama de ser buen bateador. Ah, sí. Párate ahí, pues, a ver. Y lo pusieron. Dice que otro zurdo, un pitcher zurdo, que tiraba una metra así. Ese sí tiraba duro. Él tiraba una metra así. Primer lanzamiento, dice él, ni la vi. Ni la vi. Segundo lanzamiento, un fajo, medio la pesqué. Y después, gracias a Dios, decía él mismo, tercer lanzamiento, le pesqué una recta, se me vino por todo el centro y ¡flum! La metí para la pared. Y claro, y lo más seguro que él era buen pelotero. Y en esa época, muchachito, entrenaba todos los días. Entonces eso se ve en la pinta, pues. Hay una línea para la pared, entonces el padre le dijo, bueno, zurdo, ponte para allá, yo lo que tú quieras. Y así quedó. Después presentó química y la pronto. Espero que en esta primera experiencia se haya cumplido la expectativa, ¿verdad? Y quedamos hasta aquí con Chávez, que vino de Sabaneta, el niño Chávez todavía, un niño de 11, iba a cumplir de 12 años. ¿Verdad? Con ese bagaje ya, con esas experiencias, con una formación ya enraizada de lo que fue Chávez en el pueblo, pues, con la mamá Rosa, con sus hermanos, con sus padres, con sus compañeros de estudio, toda la experiencia de las arañas, del patio productivo, de la pelota. Allá él comenzó a jugar pelota, aunque no organizadamente. Bueno, llegó al Liceo Aurelio y siguió siendo el excelente estudiante, el excelente pintor, el pelotero, la pasión por la pelota, y ahí comenzó a transformarse en tribilingüe.